Y esto es como una iniciación, así como la niña que está al costado, a las terapias de la tercera generación. Cuando uno empieza, es necesario aprender las cosas más básicas y nunca olvidarnos de ellas durante toda la evolución que tengan como psicólogos. Las, eh, los principios filosóficos que sustentan las diferentes ciencias y terapias son necesarias recordarlas para saber desde dónde estamos partiendo y no confundirnos, no mezclarlos y sobre todo no errar en el objetivo que se persigue con las terapias partiendo de una filosofía en particular. Así que en esta ocasión tendremos una introducción breve. Voy a hablar poco para que ustedes puedan tener la oportunidad de preguntar sobre lo que es las terapias de tercera generación. Siempre dentro del contexto, dentro del ambiente conductual. Estableceremos los fundamentos y las filosofías que las sustentan a ellas. Las filosofías son afirmaciones acerca de la realidad, del mundo, y es como lo que decían los filósofos de hace un par de décadas atrás, la cosmovisión que tiene un grupo de personas, en este caso psicólogos, que asumen estas afirmaciones como indiscutibles para fundar, en este caso, una terapia. En primer lugar, debemos de dar una idea bastante general, obviamente, sobre lo que son las terapias de tercera generación, también llamadas terapias contextuales o terapias conductuales de tercera hora. O sea, siempre estamos en el mundo conductual. Digo esto con énfasis porque he escuchado hablar a algunos jóvenes que las terapias contextuales no tienen nada que ver con el conductismo. Y es más, ellos tienen su partida de nacimiento que son conductistas, o sea, no escapan o no salen de esa órbita. Por eso también se les denomina terapias conductuales de tercera ola. Si es que es tercera ola, pues debe haber una segunda, una primera. Ahora, de acuerdo a un autor español, Marino Pérez, él señala de que no deberían llamarse terapias de tercera ola, porque no dicen mucho de lo que de lo que son. O sea, no tiene identidad. O sea, tercera ola de qué. Pero en todo caso, vamos a más adelante a explicar los detalles. Estas terapias son un conjunto de intervenciones psicológicas que surgen alrededor del año 2000, tanto al final de los 90 como al inicio de los 2000. Y están enfocadas en modificar la relación de las personas con sus pensamientos, con sus emociones y experiencias privadas. Más que en cambiar directamente el contenido de lo que piensan o la emoción, sino cómo es que se relacionan con esas emociones y experiencias internas. Su objetivo central es que las personas puedan incrementar lo que se denomina flexibilidad psicológica, básicamente promoviendo que las personas se acepten como son, que tengan una, entre comillas, conciencia plena, es decir, que estén presentes, identificando lo que son, las fortalezas y debilidades que tienen, aceptándolas tal cual son, que también acepten y tengan sus valores personales, lo que los filósofos llaman su ética. La ética, a diferencia de la moral, es personal y la moral es social. Y también que tengan con ellos una acción comprometida. Es decir, en términos coloquiales podemos decir que su objetivo es que las personas sean personas maduras, íntegras, que sean coherentes, porque de esa manera podrán tener flexibilidad psicológica, aceptación, conciencia plena, valores personales y una acción comprometida. Una persona que es coherente tiene todo eso. ¿Por qué decimos terapia de tercera generación? Porque hay una primera, que en este caso están representadas por Pavlov, pero principalmente por Skinner. Y tenemos del otro lado al amigo Meichenbaum, que es que representa o inicia también la de segunda ola. Y tenemos por último al de la tercera ola, que es Steve Hayes.
Esos son los principales autores de las terapias conductuales, tanto de la primera, segunda y tercera generación. Más adelante estaremos dando algunos detalles. Los autores principales de la tercera ola, porque esa es la que nos interesa, es Steve Hines, que es el que ha iniciado todo esto en 1999, y luego también muchos artículos y algunos libros que ha escrito, pero principalmente ha descrito, ha creado la famosa terapia de aceptación y compromiso, que es la terapia que ha venido generando más propuestas, más sólidas, con muchos trabajos experimentales eh, que los demás. También tenemos a Marshall Linehan con su DBT o terapia dialéctico-conductual, que también funciona muy bien, está experimentalmente probada. Luego vienen Sidney Seagal, Mark Williams, John Tisdale, en lo que se denominan las terapias cognitivas basadas en los mindfulness. Viene también Robert Kohlenberg y Mavis Tsai con lo que ustedes han denominado FAP, que es la psicoterapia analítica funcional, que sería PAF. Bien, todas esas son las terapias de tercera generación. Yo no voy a hablar mucho de eso porque ya ustedes tienen dos colegas distinguidos que van a hablar sobre eso con detalle. Yo lo que vengo a señalarles son las bases, los fundamentos y la filosofía de las terapias de tercera generación. Pero para eso necesitamos conocer la evolución que tienen las terapias de tercera generación. Es decir, cuál es la primera, la segunda y por qué surge la segunda, por qué surge la tercera. Y algunos mitos que hay por ahí al respecto, probablemente algunos asuntos discutibles que ustedes podrán preguntar en el periodo de preguntas. La primera generación es la que está liderada por Burroughs Friedrich Skinner. Esa es la primera generación. Y la principal filosofía que lo sostiene es el conductismo radical. No es que sea revolucionario, vamos a explicar por qué es radical. Esta primera generación aplica directamente, esto directamente, algunos lo pueden cuestionar, pero es directamente los principios del condicionamiento clásico y operante a problemas clínicos, educativos, sociales y otros más. No solamente a estos tres que están acá. Esta primera generación usa los principios del aprendizaje, del condicionamiento o clásico y operante, de los principios de generalización, discriminación, inhibición, directamente aplicados a resolver problemas clínicos de personas en forma individual, educativos, dentro de una comunidad educativa que es una comunidad cerrada, y a cosas sociales, que son las comunidades más grandes. Entre sus principales autores tenemos a Watson, que empieza con el condicionamiento clásico, Skinner, que es el que lidera todo esto, Joseph Wolpe, que es un psicólogo sudafricano, Hans Eisen, que es inglés, y Asrin, que es norteamericano, igual que Watson y Skinner. Estos son los autores de lo que se considera la primera generación. Y estos de la primera generación están sustentando lo siguiente. Se basan en principios, y este es su fundamento, del condicionamiento clásico y operante. Tenemos lo que usan principalmente es el refuerzo, el castigo, la extinción, la desensibilización, técnicamente definidos, no con los valores que la sociedad le da. En la sociedad hablan de premios y estas cosas. No, aquí es refuerzo, castigo, extinción, desensibilización. Esos son asuntos que ustedes lo pueden encontrar fácilmente en algunas publicaciones y libros. Las técnicas que han usado con mayor frecuencia, en el caso de Joseph Wolpe, es la desensibilización sistemática, es una técnica creo, aplicando el principio de inhibición recíproca para generar un cambio de conducta. Principalmente trabajan ansiedad, temores, etc. Luego tenemos a John y Arring, que aplican
la economía de fichas, que técnicamente sería economía de reforzadores, que funciona muy bien en casi cualquier contexto, principalmente en el área educativa, pero también funciona en la familia, funciona en grupos de amigos, funciona en centros laborales, está totalmente utilizada en ellos. Se utilizan también técnicas como el moldeamiento y el encadenamiento, que son para crear conductas nuevas, o los reforzamientos diferenciales cuando uno quiere darle otra función a los diferentes comportamientos. Para que las conductas puedan generalizarse, discriminarse, utilizarse de manera ya abierta, no solamente en un ámbito terapéutico, utilizan los programas de reforzamiento, que son los programas que nos mantienen de manera natural en cualquier ambiente que nosotros permanezcamos. Siempre hay diferentes estímulos que están reforzando diferentes conductas nuestras y lo hacen bajo diferentes programas de reforzamiento. Hay toda una teoría y toda una experimentación en los diferentes tipos de programas de reforzamiento que ha sido trabajado por Schoenfeld. ¿Y cuál es la filosofía? Bueno, es el conductismo radical como filosofía. Ese conductismo que lo propuso Watson cuando publicó su famoso Principios del Conductismo, señalando de por qué eh, debería el objeto de estudio de la psicología ser el conductismo. Y él propone que el objeto del estudio de la psicología debe ser la conducta. La conducta fue un término que fue evolucionando y alcanzó su máximo nivel en diferentes ocasiones, pero la primera fue con Skinner, y él proponía que la conducta era una relación que había entre la persona y las contingencias del medio ambiente. Pero también las conductas podrían ser abiertas, públicas o privadas, o sea, donde el observador solo es uno, en este caso la misma persona. Y estudió, o él proponía estudiar también a estas conductas privadas con los mismos principios del condicionamiento clásico, operante, refuerzo, etcétera. Porque también es un comportamiento la forma en que pensamos, las emociones, las maneras en que afrontamos los problemas. Allí propuso el término de eh, conducta gobernada por reglas, etcétera. Esto es totalmente antiguo, ¿no? No es nada nuevo. Como filosofía, asume entonces como objeto de estudio al comportamiento. Y se dice que es radical porque asume que los eventos privados también deben ser estudiados con los mismos principios del condicionamiento clásico operante y todo lo que a partir de ello se derive. Es decir, es un comportamiento más porque es la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. O sea, un pensamiento, una emoción, también nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos o con los demás. Esa era la idea de ser radical, que se asumía que los eventos públicos y privados están regidos por las mismas leyes del aprendizaje. Por otro lado, la otra filosofía que sostiene a la primera generación de terapias es el monismo materialista. El monismo significaba que considerábamos al ser humano como uno solo, que si bien tiene muchos subsistemas, todos funcionan a la vez para dar la sensación, para percibirlos como uno solo. Cuando uno va de un lugar a otro, lleva todo lo que es. Y cuando se retira con todo lo que es. No hay partes que se quedan ni nada por el estilo. Y es materialista porque daba a conocer que se puede estudiar aquello que puede ser observable por el público o por una sola persona. A eso se llama la filosofía del monismo materialista. O sea, no consideramos que el ser humano tiene una o dos partes, una material, otra inmaterial. No, es uno solo. Todos los subsistemas que están en nuestro cuerpo funcionan de manera comunicada, articulada, para, como monismo, responder a las exigencias, a las demandas del medio ambiente y de uno mismo también. Eso, por un lado, es el sustento que tiene
la filosofía del conductismo radical y el monismo materialista. Haciendo un análisis al respecto, podemos decir que todas las formas nuevas que surgen, ya sea en una u otra ciencia, y en este caso en la psicología, han sido básicamente originadas por dos razones. Una, por cambiar algo de la forma de pensar de ese momento, porque no creemos que esté completa. Entonces le damos algún ajuste, le cambiamos un poquito en algo y surge una nueva generación. Eso puede ser una razón. Y la segunda es una razón más radical, que consiste en que queremos cambiar todo. Y cuando se da ese cambio total, entonces el cambio es mucho más disruptivo, más confrontacional, y eso genera un impacto social, como lo que ocurrió en la primera generación. La primera generación lo que hizo fue ir en contra de la psicología reinante en ese entonces, que era el psicoanálisis. Habían muchísimos sinsabores, es ya huelga comentar todo lo que había, pero había un descontento general hacia el psicoanálisis. Entonces surge Watson y ahí publica sus tesis conductuales señalando de que la conducta debería ser el objeto de estudio y el método para estudiarlo debería ser la investigación científica. Dos asuntos que eran radicalmente diferentes al psicoanálisis, porque el psicoanálisis tenía como objeto de estudio al inconsciente y tenía como método de investigación al método experiencial, al método de la asociación de ideas, etcétera. No había ninguna ciencia al respecto. Es más, los psicoanalistas hasta el día de hoy no quieren hacer del psicoanálisis una ciencia, quieren mantenerla tal como era desde el principio. Esas dos razones son las que explican grandemente cuando una generación pasa a la siguiente. Entonces, en este caso, la primera generación pasó por ser bastante disruptiva, bastante radical. Por esas dos podrían haber o una u otra o las dos. Pero vayamos ahora a la segunda generación, que ahí también hay algunos mitos que hay que conversar. La segunda generación, ustedes pensaban ver a otra persona acá, pero ya les explico el mito. Este es Donald Meichenbaum. La segunda generación es lo que se llama el conductismo mediacional. He leído muchas veces, he escuchado a muchos colegas que la segunda generación es el conductismo cognitivo, pero el cognitivo no tiene nada que ver con el conductismo. Es, como dicen nuestros abuelos, harina de otro costal. El conductismo de segunda generación sigue llamándose conductismo porque asume una filosofía conductual, que el objeto de estudio sigue siendo la conducta y que la conducta puede ser estudiada como eventos privados o como eventos públicos. Luego de que Tolman propusiera que los pensamientos podrían tener también algún disparador, o sea, tener iniciativa sin necesidad de que puedan ser apreciadas por el principios del aprendizaje, puede tener también el origen de los comportamientos públicos, de que eran los culpables de esos comportamientos. Entonces, a partir de ahí, Tolman abrió las puertas al cognitivismo. Y ya vinieron los cognitivos puros, que son los que piensan de que los pensamientos o todos los eventos privados como las emociones, las sensaciones, las percepciones, son los que originan todos los comportamientos. Entonces ellos se sustentaron al conductismo para darle ese sustento científico que en la época era muy valioso para que pueda ser apreciado socialmente. Y entonces hablaban de conductismo cognitivo o cognitivo conductual. Huelga decir que hay enormes investigaciones, y Steve Hayes
lo refiere en su libro principal, en el que se demuestra que los cognitivos conductuales tuvieron muchísimo éxito, muchísima efectividad en la solución de los problemas que afrontaban. Pero cuando analizaban a qué se debía las efectividades de sus técnicas aplicadas, era más a lo conductual que a lo cognitivo. Es decir, que si quitábamos lo conductual del modelo cognitivo-conductual, prácticamente no tendrían cómo justificar la efectividad de las técnicas. Porque la única manera de justificar la efectividad de las técnicas era por los principios conductuales, más no tanto por los cognitivos. Si es cierto, habían algunas que sí se podían explicar por eventos netamente cognitivos, la gran mayoría se explicaban por los principios conductuales. Así que esto es una especie de asociación convenida que ha tenido siempre el cognitivo con respecto al conductismo. En realidad, una segunda generación debería llamarse conductismo mediacional, porque aseguraban que los eventos privados, que en este caso son los pensamientos, las emociones, pero principalmente los pensamientos, cumplen una función mediacional de vincular el comportamiento público con el comportamiento privado o con la persona. Entonces se hablaban de los famosos procesos de análisis de la información, en donde la información que venía del ambiente público ingresaba hacia los pensamientos y los pensamientos le daban un procesamiento a esa información y luego salía una respuesta, ¿no? En ese sentido se llamaba mediacional. Eso ha surgido también como teorías del procesamiento de la información, como un modelo dentro del conductismo. Pero sigamos viendo qué es lo que pasa con nuestros amigos de la segunda generación. En la segunda generación introduce a los eventos privados, como ya les explicaba, que son los pensamientos, las creencias, las percepciones, las instrucciones, como mediadores de la conducta, que es muy diferente a iniciadores. Un mediador es cuando alguien te presenta a otra persona, media entre una y otra. En cambio, un iniciador no necesita de mediadores, de frente interactúa con quien quiera interactuar. Entonces, este concepto es clave para no caer en esa mezcla totalmente absurda del conductismo con el cognitivismo. Lo que hay es esta diferencia, que los de la segunda generación introducen estos eventos privados como mediadores de la conducta, más no como iniciadores. El cognitivismo sí tiene este concepto de iniciadores de la conducta, por eso es cognitivo, y es la diferencia. Los principales autores de esta segunda generación de conductismo mediacional es Meichenbaum, Kempfer y Zaslow, que hablan de la psicopatología, Aaron Beck, que tiene una tradición inicial de psicoanálisis, y Albert Ellis, que también tiene una formación altamente conductual, pero que luego introduce estos mediadores y ya se vuelve completamente de lo que él ha denominado la teoría racional emotiva. No tiene de cognitivo mucho. Recuerden que él asume el ABC, donde B son las percepciones, las creencias, etcétera, pero que actúan como mediadores, no como iniciadores. Realmente lo que inician son los acontecimientos o los activadores. El A pasa por el B, que es el que media, y luego pasa por el C, que es el que produce los cambios o las consecuencias. Por otro lado, podemos señalar que los principios de la segunda generación son la autorregulación, que es la forma como las personas pueden regular sus comportamientos, ¿no? Haciendo que los eventos privados sean los mediadores. El autocontrol, ¿no? Y todo aquello que esté mediacionalmente hablando. Autorrefuerzo, procesamiento de la información y las técnicas denominadas cognitivas conductuales.
técnicas denominadas conductivos conductuales cuando eran técnicas netamente conductuales. Ahora les digo. Una de las técnicas denominadas conductivos conductuales son las autoinstrucciones, que fue propuesto por Donald Meichenbaum. Pero Donald Meichenbaum era un psicólogo de terapias de segunda generación, en donde asumía que los pensamientos y todos los eventos privados son mediadores. Está también la famosa reestructuración cognitiva de Aaron Beck y Elmer Ellis, que también son de variables mediacionales. Y bueno, ahí vienen una serie de otros autores de diferentes temas. Les pongo uno que es, para mi modo de ver, una que es macro, que ayuda muchísimo en cualquier problema, que son el desarrollo de habilidades para solucionar problemas. Está propuesta por De Zurrilla y Goldfrey. Y veamos cuál era la filosofía. La filosofía funcionalista y racionalista agregado al conductismo radical, o perdón, dicho al monismo eh, y al conductismo, no necesariamente radical. ¿Qué significa que sea filosofía funcionalista y racionalista? Que lo único que buscaban como filosofía que sustenta estas terapias era cambiar los pensamientos, es decir, que un pensamiento irracional se vuelva racional, por ejemplo, porque eso produciría el cambio conductual y emocional. El cambio conductual y emocional producto de la forma de pensar o la forma de percibir. Eso era la filosofía que estaba detrás de las terapias de segunda generación. Luego vino ya un cambio diferente cuando en la época de los finales de los 90 hubieron bastantes desazones de las terapias de segunda generación, principalmente porque a veces, o más de las veces, no era necesario cambiar la forma de pensar para cambiar las conductas o las emociones, ¿no? Simplemente era una cuestión diferente. Se dan cuenta también que algunas otras cuestiones diferentes al conductismo hacían que funcionaran y se llegaran a ser efectivas algunas técnicas, como por ejemplo cambiar tu forma de ver la vida, cambiar tu forma de ver tu rol como estudiante, como profesor, como trabajador, como hijo, como padre, etcétera, hacía que también cambiaras. Es decir, habían cambios que no eran de los denominados primer orden, es decir, de una relación directa entre la conducta y la contingencia o el refuerzo. En este caso simplemente bastaba con que cambiaba la función de la forma de ver el mundo. Entonces aquí entraron a revisarse algunos conceptos de, sobre todo de la segunda generación y de los cognitivos que estaban metidos ahí, y señalaron pues que eso no era tan efectivo y dieron vuelta para mirar nuevamente a Skinner con su conductismo radical y extendieron esta filosofía del conductismo radical hacia otros asuntos mucho más no investigado antiguamente por los propios conductistas, como son la conducta verbal y el lenguaje en general, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí ya venimos con Steve Hayes y lo de la tercera generación. Él es el llamado a explicar por qué es que surge esta tercera generación y su tercera generación se sustenta en un contextualismo funcional, que es lo que vamos a continuación a explicar. La tercera generación se puede definir con un enfoque contextual funcional. Ambas cosas son familias diferentes, pero que se han unido, es decir, lo contextual y lo funcional, que se centra en la relación conducta-ambiente. Mira, hasta ahí todo es conducta, tratando de que la aceptación de la realidad tal como se presente, ya sea esta pública o privada, se acepte. Que no querramos cambiar por cambiar, sino que aceptemos lo que hay, que aceptemos lo que tenemos, lo que somos, lo que existe a nuestro alrededor.
y usar el lenguaje como un regulador de la conducta. Ojo, el lenguaje es lo que puede ser público, pero también puede ser privado, cuando nos hablamos a nosotros mismos sin necesidad de hacerlo en forma oral. El lenguaje tiene un uso terapéutico enorme. Por eso es que algunos psiquiatras tienen algunas efectividades, porque usan muy bien el discurso, usan muy bien el lenguaje. No es que sean porque son psiquiatras, sino porque son, en ese momento, actúan como psicólogos. El uso del lenguaje tiene una serie de asuntos muy importantes para la efectividad del cambio de conducta o el cambio de percepción, el cambio de lo que sea relacionado al objeto de estudio. Por eso es que se denomina la tercera generación, que tiene un enfoque contextual funcional, centrado, por un lado, en la aceptación y por otro lado, en el uso del lenguaje como regulador de conducta. Los principales autores son varios, ya lo hemos visto anteriormente. El más importante es Hayes, con la terapia de aceptación y compromiso, Alain Howe, con el DBT, que también le van a explicar, Fab Kohlenberg Itzai, y los asuntos relacionados a los principios y a las técnicas que se utilizan son los siguientes. El primer principio en el cual se sustenta como fundamento principal es la teoría de los marcos relacionales, en inglés RFT. La teoría de marcos relacionales son los contextos en los cuales un comportamiento tiene una función. Si no hay esos marcos relacionales o esos contextos, eh, no tiene sentido. Y cuando cambiamos de marcos relacionales, esas mismas conductas tienen otra función en los diferentes otros marcos relacionales. Un marco relacional, por ejemplo, es la familia, con todos sus costumbres, sus formas de pensar, su pasado, su historia. Todo eso le da significado a los comportamientos que podemos realizar en la familia. Lo mismo pasa en tu grupo de amigos. Tu grupo de amigos tiene una historia, tu grupo de amigos tiene una forma de pensar y de concebir el trabajo, el estudio, y en ese sentido es que tus conductas para relacionarte en ese marco, en ese contexto, tienen funciones y significados que solamente en ese marco relacional se pueden entender y tener efectividad. En otros tendría otra función para lograr efectividad. Otro principio es la aceptación. Este principio de aceptación es una influencia de algunas filosofías del Oriente que tienen que ver principalmente con el budismo. El budismo tiene una filosofía de aceptación muy fuerte. Ellos dicen, si te pasa algo malo, acéptalo, ¿no? No lo niegues, porque cuando tú aceptas algo, se te hace más cotidiano, disminuye tu ansiedad y te da oportunidad para que puedas estudiarlo, verlo con objetividad y luego plantearte una alternativa. O sea, la aceptación es muy importante en la vida. De hecho, que en todos los ambientes, áreas de la vida, la aceptación es vital. Una persona que no acepta la realidad probablemente tenga mucho más dificultades que una persona que sí lo acepta. Si nosotros aceptamos cuando algo no está bien, ya no nos frustramos. Si aceptamos que alguien puede no querer tener una relación con nosotros, no tenemos que estar molestos, porque él hace uso de su libertad. Y hacer uso de su libertad implica aceptar las decisiones que toman otras personas. Y no debemos molestarnos ni sentirnos mal. Simplemente es el uso de la libertad de otra persona. O sea, aceptar es un principio vital para la terapia. De igual manera, el mindfulness, que es un concepto que señala que tú tienes que estar presente, eh, consciente, entre comillas, de lo que está sucediendo en ese momento contigo y tu alrededor.
para que el pasado, que se pueda verbalizar y hacerse presente, no influya de manera negativa, sino por el contrario, si va a influir, que influya de manera positiva a través de lo que tú consideras que es correcto, es bueno para ti, en ese marco referencial. Del mismo modo, los valores tienen sentido porque todas las sociedades valoran siempre algo por encima de otras cosas y eso hace que puedan llevarse bien los que forman parte de esa sociedad. Y gran parte de las sociedades, por ejemplo, valoramos la democracia y es por eso que tenemos casi parecidos tipos de gobiernos, que eso se puede detectar en sus constituciones políticas. Pero hablamos también de los valores personales, aquellos que son totalmente individuales y que nos permiten relacionarnos con cualquier evento del medio ambiente y con nosotros mismos. Las personas que valoran la libertad, por ejemplo, pueden permitirse pensar lo que sea, permitirse pensar diferente y no sentirse mal cuando alguien no opina igual que tú, que es muy diferente a lo que sucede ahora con el pensamiento único de la agenda de los 30 puntos, porque no todos tienen que pensar igual. Podemos tener discrepancias menores, medianas o mayores, y nadie tiene que sentirse mal si estamos viviendo en una sociedad que nos respetamos mutuamente. Entonces, son cosas importantes que en la primera generación no ha sido estudiado por una sencilla razón, porque los de la primera generación consideraron que los valores eran una competencia de la sociedad, no es una competencia de la ciencia. La ciencia no te va a decir si esto es bueno o si esto es malo, te va a decir por qué algo funciona o por qué no está funcionando, o sea, te explica, pero no te propone valores. Los valores es una construcción social. Ahora los de la tercera generación han asumido esa función de ayudarnos a los pacientes a que tengamos valores, a que sepamos actuar de manera presente y a que aceptemos la realidad tal cual se presente sin hacernos problemas. Esos son uno de sus principios de la terapia de tercera generación. Por otro lado, está el contextualismo funcional, que es parte de su filosofía, pero que hablamos en este caso como principio. El contextualismo funcional significa que nosotros vamos a interactuar con nosotros mismos o con los demás dependiendo del lugar donde nos encontremos, de las costumbres y de cómo éstas funcionan para que las personas puedan lograr sus objetivos. Eso es el contextualismo funcional. Las técnicas que más se han usado, son asuntos que lo van a ver después, yo simplemente los voy a nombrar, es la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual y la psicoterapia analítica funcional, los tres que ustedes van a ver. Y la filosofía que los sostiene es el contextualismo funcional y el pragmatismo filosófico. Sobre esto se requiere muchísimas horas para poder distinguirlos unos de otros, pero en términos sintéticos lo que puedo decirles es que el contextualismo funcional es la filosofía que sostiene a las terapias de tercera generación que podrían denominarse en su conjunto contextualistas funcionales, porque debe sostener a cualquier interacción un contextualismo, pero un contextualismo que tenga claramente aceptado los mecanismos por los cuales funciona, los mecanismos por los cuales se logra la efectividad. Y hablando en términos sociales, psicológicos, más que de otro tipo. Mientras que el pragmatismo filosófico es aquella filosofía en el que se prefiere aquello que es efectivo. A eso le llaman pragmatismo. Y filosófico porque está claramente definido de que es algo preferido, algo que
está sujeto a cada individuo, que puede ser diferente entre uno y otro. Por eso es que se usa el término contextualismo, porque de acuerdo a quién es o qué grupo pertenece, se van definiendo los valores, en términos generales, los objetivos de los grupos, etcétera. A eso denominamos la filosofía funcional y el pragmatismo filosófico que sostiene a las terapias de tercera generación. Sobre esto hay más que conversar, pero me gustaría más bien escucharlos y poder responder a sus preguntas o comentarios, cualquiera sea el caso. Por ahora, muchas gracias.